Muy buenos días y bienvenidos sean todos a la lección número 6 del curso Una Nación Caída. En esta historia de hoy vamos a ver la historia de Esther, del libro de Esther. Se les había recomendado que leyeran todo el capítulo, o sea, todos los capítulos de ese libro. Es un libro relativamente corto, los capítulos no son muy extensos, son solamente 9 capítulos para poder entrar bien en contexto y se les había enviado ya la tarea y pues vieron también el video que también les hace un resumen de lo que sucede antes de los versos en los cuales nos vamos a enfocar hoy y estas son las porciones en las cuales nos vamos a estar enfocando, el 4:15 al 5:9 y del 7 versículo 1 hasta el capítulo 8 versículo 12. Muy bien, y como siempre pues comenzamos con una oración. Querido Padre Celestial, hay una guerra desatándose dentro de mí. Mi vieja naturaleza pecaminosa todavía quiere cerrar mis oídos a tus advertencias e instrucciones dentro de la Biblia. Pero tú me has llevado a la fe en Jesús, quien me rescató del castigo que merecía por mis pecados. Fortalece mi fe para escuchar tu palabra y para escuchar contra mi naturaleza pecaminosa. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo y mi Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Comenzamos. Entonces, como siempre, vamos a utilizar el método de las 4C. Ustedes saben que su proyecto final va a estar basado en la parte de lo que es el considerar. Y pues hoy también vamos aquí a explicarles, ya para la semana que viene estamos entrando en la recta final, es las últimas dos lecciones de este curso, y vamos a presentar el propósito de Academia Cristo. Para todos los que están aquí en este grupo, que quizás han cogido algunas clases anteriormente, ya habrán escuchado algo. Para los que no, pues se les va a presentar lo que es el propósito de Academia Cristo también. Y muy bien. Esta fue la pregunta que se envió para el captar. Eh, Ustedes buscaron la definición de lo que es la palabra interceder. El que quiera participar, me levanta la mano y le doy la palabra. Sí, ¿Qué significa la palabra interceder? sí puedo hablar. Sí, claro, claro, del hermano. Interceder pues significa pedirle a alguien por algo que Por uno otra. requiere. No, dele, mi hermano Fabio, que como termine y después le Eh, damos in- in- oportunidad a otra persona. Interceder yo lo considero como la posibilidad de pedir uno a una persona algo que uno necesita. Exactamente. Es como mediar por otro, ¿verdad? Mediar. Sí, Hablar, exactamente, mediar por otro, sí, una especie de abogado. sí, hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal, ¿verdad? Sí, señor. Había una hermana que quería participar. ¿Quería añadir algo? Ok. No veo mano. Ok, pues es prácticamente eso, como estaba diciendo el hermano Fabio, en el contexto bíblico, puede ser oral también, de parte de otra persona o de otras personas. ¿Qué ejemplos bíblicos se podrían dar de mediación, de interceder? ¿Qué ejemplos que les vengan a la mente de historias bíblicas que hayan estudiado anteriormente o que hayan leído de la Biblia o que recuerden, podrían mencionar? Easy, easy. Sí, Isis, ve tu mano, pero el micrófono no te escuchamos. Y Oh. buenos días. Buenos días, sí. Dígame, hermana. ¿Qué ejemplo podríamos dar bíblicos de personas que intercedieron por la salvación de su pueblo? A ver.
Pues en este caso, el de la reina Esther, eh, Sí, la historia que vamos a ver hoy es uno de ellos. Es uno de ellos. ¿Qué otros casos que les vengan a la mente en la Biblia? casos bíblicos, mm, Moisés, Moisés, Moisés Moisés. cuando intercedía por el pueblo, también Josué, Josué, muy bien, muy bien. Moisés, podemos ver un ejemplo cuando estaba en el monte, ¿verdad? Recibiendo las tablas de la ley, que Dios se llenó de ira porque vio que estaban haciendo el becerro de oro y se lo estaba diciendo a Moisés antes del bajar. Y en ese momento él hizo una oración ante Dios, intercedió por el pueblo y Dios decidió perdonar y, y no destruirlo, no destruirlo, ni darle otro pueblo a Moisés para dirigir. Ese es un ejemplo, muy bien. Vi la mano de Giovanni, quería también aportar algo, Giovanni. Sí, amén. También vemos el ejemplo de Abraham cuando intercedió por Sodoma y Gomorra. Él le pidió a amén. Dios que salvara a los justos, esto está en Génesis. Exactamente, También Jesús es nuestro intercesor ante Dios. Y el exacto. Espíritu Santo dice la palabra también en Romanos que Él intercede por nosotros. Amén, amén. Sí, Amén. esos son unos ejemplos muy, muy claros también, ¿verdad? Abraham en Sodoma y Gomorra, cuando le seguía constantemente pidiendo a Dios, y si quedan 50, y si quedaran 40, y si quedaran 20 hasta que llegó a 10. Y él le dijo que ciertamente no los iba a destruir. Eh, pero realmente eran menos que eso, como vimos en esa historia. Vi la mano también de Fabio. Fabio quería aportar algo. No, pues sí, iba también a comentar el de Abraham, pero ya lo dijeron. Sí, ok, perfecto. Sí, hay muchos casos en la Biblia y como estaban mencionando pues todos ustedes anteriormente, el más grande, el de Jesús en la cruz. Jesús cuando estaba a poco, en sus últimos momentos de su ministerio terrenal, colgado en la cruz, cuando oró, intercedió por todos los que estaban abajo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Eso es lo que vemos en las palabras de Lucas 23:34 y en los evangelios. En los evangelios. Es nuestro intercesor ante el Padre, por excelencia, el único y verdadero Dios, Dios Trino. Y pues vemos el caso de Estel, como mencionó la hermana al principio, y hoy vamos a ver esa historia precisamente. En la historia de Perdón, Estel, ajá. también podría considerarse como intercesión la petición que en el Evangelio se dice le hizo María en el primer milagro que hizo Jesús del vino en Canaán, en la fiesta. Sí, ella le pidió a Dios, acuérdense en que ahí no estaba envuelta la protección del pueblo, ni una salvación como tal, pero sí fue uno de los milagros en el que Dios intervino por medio de su Hijo eh, para esta celebración que estaban haciendo, porque era muy típico en las bodas, ¿verdad? Que hubiera vino y fue el primer milagro que él Sí. hizo terrenalmente, fue el primer milagro, pero... No fue quizás una intercesión como tal en el sentido de que estaba pidiendo un bien para otro, era algo más bien terrenal, pero recuerden que Jesús, Dios vino a obedecer en perfecta obediencia y eso fue parte de lo que hizo, obedeció, ¿verdad? A su madre en ese momento y pues, el que tenga el micrófono abierto, por favor, si puede apagarlo, por, por favor, hay un micrófono abierto. Si pueden cerrar el micrófono, Todo. Mira Maduro. permiso, el que tenga el micrófono abierto, por favor, si puede cerrarlo. Y no es eso, que no se puede llegar a un nivel extremo. Pues todo el mundo se le Ok, ponga el vamos a picote ver y cómo quitar su podemos hacer favor. aquí. Es porque usted no tiene
subyugado, Maduro, Dios está gobernando en Ujú. democracia. Es que son sindicalistas, los sindicalistas son unos perversos ellos. Creo que Isis y Fabio tienen abiertos sus micrófonos para que puedan cerrarlos. Se oye toda su conversación aquí. Sí, pero no creo que sea Fabio. Se oye como alguien que está hablando como en portugués o con un acento portugués. Me parece que es alguien. Sí. Ok. Pues muchas gracias. Muy bien. Gracias. Sí, Jesús, querías aportar algo. Veo tu mano. Jesús, el micrófono. Ya, ya. El caso más, creo que fuerte de intersección que en la Biblia, pues yo creo que es el de Jesucristo, ¿no? Él Sí. mismo lo decía, uno de los fariseos, decía, es necesario que uno muera para que se salve el pueblo. Ujú. Sí, correcto. Y ese es Pues, el ejemplo mayor de intercesión. El único intercesor entre Dios Padre y nosotros, pues sabemos que es Jesús. Y son las mismas palabras de Juan, ¿verdad? 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único intercesor por nosotros, por los pecados. Muy bien, ahora pues entrando en la historia bíblica de Estel, vimos que esta historia a mí me gusta mucho. El relato de la reina Estel es uno de los relatos más dramáticos y valientes que hay en la Biblia. Como ustedes pudieron ver, pues se sitúa en Persia, donde Estel, una joven judía, huérfana y bajo el cuidado de su primo Mardoqueo, que dicho sea de paso, era del linaje de la tribu de Benjamín, se convierte en reina sin revelar su origen, sin revelar que era judía. Y al poco tiempo de su reinado, para todos aquellos que leyeron los capítulos anteriores, había este complot que se estaba cocinando de parte de Amán, que odiaba al pueblo judío, precisamente por Mardoqueo, pues por Mardoqueo tenía un puesto en la puerta del palacio y a esos altos funcionarios, sabemos que el pueblo medo-persa pues les rendían tributo a muchos dioses paganos y ellos se creían, cuando estaban en ciertas posiciones, que eran dioses mismos o actuaban casi como semidioses. Él no se inclinaba ante él y le llegó a dar un rencor y un odio increíble, que quería exterminar al punto que quería exterminar su pueblo. Y vemos que donde empieza la historia, o sea, en los versículos que nos vamos a enfocar hoy, todo esto ya estaba pasando poco antes de Esther, llegar al trono. Al poco tiempo de su reinado se enfrenta a esa amenaza de exterminio de su pueblo. Y cuando entramos en la historia como tal, que ya cuando Esther está como reina, que dicho sea de paso, entró como reina también, como lo vieron en la historia y lo vieron en el video de introducción, por un certamen de belleza, debido a que la reina Basti, que era la reina en propiedad del rey Asuero, se negó a ir a una celebración que él dio donde él la quería exhibir, lo hermosa que ella era, y pues él después pues la destituyó, consultó con sus jefes y echaron ese concurso de belleza y ahí pues Mardoqueo le indica a ella que no revele su origen y ella fue la que ganó, era una muchacha ciertamente hermosa y dice la palabra que halló gracia, ¿verdad? Ante los ojos del rey de Asuero y llegó de una manera bien inusual al trono, inusual. Y el momento le llega a tomar cuando llega frente a esta amenaza, pues le toca tomar un momento de decisión donde ella al principio como que no sabe qué hacer y pues Mardoqueo le habla, le dice, si sabrá Dios si Dios es el que te puso en esta posición para esta obra y si no eres tú, no creas que te vas a librar, porque de alguna manera Dios va a buscar a alguien que salve a su pueblo. Fíjense en qué palabras más interesantes, justo antes de comenzar esta historia, y ahí ella se decide, ¿verdad? Tras el decreto de Amán para aniquilar a los judíos, Estel es movida por las palabras de Mardoqueo y decide intervenir. Pero antes de intervenir, vemos que le dice a Mardoqueo que le pida al pueblo que ayunen por 3 días.
Aunque no habla de la oración, el ayuno era una de las cosas que se utilizaba, como lo vimos en la historia de Daniel anteriormente, para orar cuando se le pedía a Dios. Eh, Luego de ese ayuno por 3 días, ella entra cerca del trono, que si como lo vieron en la historia, era algo que era castigable con la muerte. Si tú llegabas al trono, aunque fuera la reina, si no era por pedido o que el rey te mandara a buscar, podían matarla. El rey sin embargo, la vio en el patio del aposento, desde el aposento donde estaba, y la mandó a venir donde él, le extendió el cetro, le pregunta qué quería, incluso le ofrece la mitad de su reino, sin todavía escuchar cuál era la petición de él. Eh, y aquí es que vemos la que comienza como la estrategia, todo esto, ¿verdad? Movido pues por la mano de Dios sin ellos mismos darse cuenta. Eh, en lugar de ella pedir salvación de inmediato, invita al rey y a Amán precisamente a un banquete. Ya en estos momentos ella sabía que Amán era quien tenía este complot contra su pueblo, pero nadie sabía que ella era judía. Y durante la cena, pues, cuando llegan a esa cena, la invita a una segunda cena. Todavía ahí vuelve y le pregunta lo mismo el rey, pero ella vuelve y le dice, mañana vuelva usted, Amán, a esta segunda cena y ahí le voy a decir. Y después entramos ya en el capítulo, ¿verdad? 7, que ahí es que vemos la caída del enemigo, que es en el segundo banquete, la tensión prácticamente llega a su punto máximo con la revelación de Estel, que finalmente ella confiesa su origen judío y revela que ella y su pueblo han sido vendidos para ser exterminados. Incluso identifica a Amán delante del rey como el enemigo y adversario, cuando el rey le pregunta quién pudo haber ensorbecido su corazón de tal manera. Se da cuenta que fue entrampado el rey cuando pues este lo revela. Y ahí viene pues obviamente el castigo, el rey enfurecido pues al descubrir la trampa contra su reina y el pueblo de la reina, ordena que Amán sea colgado en la misma horca de 25 metros que él ya tenía preparada para Amán. Incluso, pues ahí vemos ya finales en el último capítulo, en el 8 en los versículos 1 al 12, que aunque Amán había muerto, pues seguía el decreto. Y como habíamos visto en la clase anterior, en el reinado medo-persa, los decretos que hacía un rey que sellaba con su anillo, eso estaba escrito en piedra, literalmente, no podían ser revocados. Sin embargo, una vez más, vemos la mano de Dios en el tiempo preciso, cuando ella nuevamente le pida que salve a su pueblo. Y le otorga el rey a Mardoqueo y a Estel. A Mardoqueo le entregó toda la casa de Mardoqueo, sus posesiones y su posición. ¿Sabe? Él iba a ser ahora como quien dice el segundo en el Perdón, reino. profe, pero Y, alguien otra vez tiene su micrófono abierto y hay mucha interferencia. No sé si es Jesús, por ahí creo que vi o alguien. Jesús o el que tenga el micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Están, aunque no escucho nada ahora. Gracias, muchas gracias. Gracias, hermana. Pues como estaba diciéndole, pues se hace un nuevo decreto y el rey le otorga a Estelia Mardoqueo la autoridad para escribir en su nombre un nuevo decreto que prácticamente lo que iba a hacer iba a servir de contrapeso. No se revocó el otro, porque como sabemos en la ley persa eso no se podía hacer. Eso era, ya una vez estaba escrito un decreto, era irrevocable, era totalmente irrevocable. Sin embargo, pues se hizo un nuevo decreto, el cual les daba el derecho a la defensa a los judíos. Y una cosa interesante también, que al principio de la historia, cuando Amán estaba tramando todo esto, que lo había consultado con su familia y sus más allegados, él había echado a la suerte el día que iban a liquidar a Mardoqueo y que se iba a emprender esta misión contra ellos, por decirlo de alguna manera. Iban a ser 10 meses en el mes de Adar, el día 13. Iban a ser 10 meses de cuando
Estel ya está en el trono. Y fíjese que todo eso pues le dio tiempo a ellos a prepararse y le dieron este nuevo decreto, el derecho a la defensa, y se emite esa orden que permite a los judíos en todas las provincias, eran 127 provincias, el reino de Persa era, lo heredaron de los babilonios, era inmenso, desde la India hasta Etiopía, Cus, partes de Egipto, desde, cubría prácticamente 3 continentes. Eh, Era un reinado enorme, pero tenían un buen sistema de mensajería, por lo que podemos ver. 127 provincias. El miedo de los judíos se extendió, ¿verdad?, por medio del imperio y el luto que sentían al principio con el primer decreto se convierte en alegría. Y a los que terminaron de leer la historia completa hasta el último capítulo, vimos cómo Dios fue fiel a su promesa. Ahora bien. Vamos a entrar en materia aquí, ya calentamos los motores, vamos a ir a la parte del considerar, a las preguntas del considerar. Eh, ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Quien quiera participar. Emanuel. Pues la misma Estel, el rey Hamás eh, y toda la gente que estuvieron eh, comiendo el banquete o el que también eh, estuvieron en ayuna por 3 días. Correcto, el pueblo judío, las doncellas de Estel que ayunaron, mencionaste a Estel, al el rey Asuero, que era el rey de Persa, o Jerjes, como salen algunas versiones bíblicas de Persia en ese momento. Eh, entonces, ¿quién más? ¿Quién más podemos ver aquí? Giovanni. Gracias, Manuel. Gracias. Amén. Giovanni. Sí. Bueno, él mencionó al rey Asuero, mencionó a Esther, Amán, Ajá. Mardoqueo, Jehová, por supuesto, él estaba orquestando todo esto, dirigiendo, guiando. Ujú. El pueblo judío, los escribas del rey, sátrapas, capitanes, los principales de la provincia, Arbona, un eunuco, también estaba ahí. Exacto, Albona, uno de los eunucos del rey, quien fue el que le dijo al rey, hay una horca en la casa de Amán, y en esa misma horca fue que terminó él. Creo que ya los mencionamos todos. Fíjense, el Dios, si ustedes se fijan, Dios no es mencionado. Dios no es mencionado. Y a los que vieron el video de instrucción completo hasta lo último, después de la historia, vemos que el narrador, y lo está diciendo, y si a alguno les dio la curiosidad de leer en la Biblia popular también, el libro de Esther es el único libro en la Biblia donde el nombre de Dios no es mencionado en ninguno de los versículos, en ninguno de los capítulos. Ni Jehová, ni nada de eso. No, el nombre de Dios no es mencionado. Por eso le digo que cuando les estaba comentando al principio, hay muchas similitudes con las historias que hemos visto anteriormente, la de Jeremías, Elías, incluso la de Daniel, que fue la última que vimos. Pero la forma como operó Dios aquí es totalmente diferente a cómo operó en todas estas otras historias. Y eso es lo que vamos a ver ahora más en detalle. Y por eso es importante identificar estos personajes para ver Dios no solamente obra a través de milagros y cosas sobrenaturales. Así que vamos a ver, entrando entonces a la segunda pregunta, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? Y Emanuel, perdóname. Sí, Emanuel. como les diría que el, el scepter dorado. El cetro dorado del rey, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ahí? Giovanni, quería añadir algo más. Tenemos ya el cetro de oro del rey. Amén. La casa de Amán, la horca, Ajá, el edicto del rey, el ajá, anillo,
el Ajá. sello de rey, Ujú. cartas, correo y caballos. Muy bien, muy bien. Y déjame ver quién más. Ok, sí, yo creo que prácticamente ya los mencionaron todos. Creo que lo único que faltaba eran las vestiduras reales de Estel. Y obviamente, pues el trono lo mencionó la hermana ahora también. Sí, los anillos y los decretos. Muy bien, muy bien. También, profe, los aposentos, porque, bueno, ahí maneja, ¿no? Cómo fue cuando Esther va y lo ve en el patio, ¿no? El patio, dice aquí, aposentos del rey, la casa del rey, el patio interior de la casa, que fue donde Esther vio al rey y se acerca a él. Podríamos Los decir siervos el palacio, o el palacio. o todas las Mm. partes que conlleva eso, el patio, el palacio. Muy importante mencionar el silicio, la ceniza, Sí, sí, pero los tesoros. creo que en esta porción de la historia específicamente solo menciona antes. Creo que lo mencionaba antes. No, no sé si no recuerdo si lo mencionaba aquí. Pero sí, yo recuerdo que Sí los mencionaba. menciona en el capítulo 7 y 8 que nos dejó, profe. Ah, Sí ok, menciona perfecto. esos porque era la manera en cómo cuando dan el decreto, pues los judíos obviamente sus vestimentas y dice que estaban, ¿no? Vestidos con Ujú. ropas así y silicio y ceniza, ¿no? Sí, ok. Bueno, el, tengo entonces, bueno, las vestiduras reales de Estel. Sí, que era lo que faltaba. Y la hermana está añadiendo ahora aquí lo del silicio. Muy bien. Ahora, lo de los aposentos, eso más cae más dentro del lugar. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Muy, muy buenas observaciones. Ahora, ¿dónde ocurrió la historia? Kenia. Bueno, según yo, aquí dice que, bueno, fue Persia y Media, usted lo estaba narrando. Ujú. Susa, que era la capital del reino. Y Ajá. aquí también en la introducción, bueno, ya lo agrego, dice que era de India hasta Etiopía, ¿no? Lo Cor- que abarcaba, ¿no? Correcto, correcto. Desde India hasta Etiopía, Kus, menciona ahí. Entonces, ahí se puede mencionar también lo que usted dijo anteriormente. Dentro de era Susa, la capital del reino persa, pues obviamente sabemos que ahí estaba el palacio del rey y se desarrolla toda la acción dentro del palacio, ¿verdad? La mayoría de la acción toma lugar en el palacio del rey, en el patio, la sala, los aposentos, como usted dijo, la sala de banquete, el jardín, incluso la puerta del palacio del rey, que era donde estaba Mardoqueo. Muy bien. Ahora, en el considerar, vamos a ver cuándo fue que ocurrió la historia. Basado en lo que dice el texto donde nos enfocamos. ¿Cuándo ocurrió la historia? Ok, Giovanni. Amén. En el tercer año del reinado del rey Asuero, en Susa, capital del reino, alrededor del 483 antes de Cristo. Es lo que Exacto. dice. Exactamente, eso sucede ya como aproximadamente unos 50 años después de la última historia que vimos de Daniel, cuando ya estaban muchos de los judíos regresando para reconstruir el templo, más o menos ahí durante ese tiempo, como menciona la hermana. También vemos en el capítulo 7 versículo 12 que habla del día 13 del mes 12 también, que es cuando se iba a llevar a cabo eh, toda esta trama, todo ese complot que tenía tramado Amán en contra del pueblo judío y en contra de Mardoqueo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que vemos en esta historia? Giovanni. El
judío o el riesgo de Ah, la destrucción del pueblo judío. correcto, sí. Amán quiere erradicar a los judíos por el simple hecho de que Mardoqueo no se arrodilla delante de él. Ese es uno de los problemas. Giovanni, vi tu mano. ¿Querías añadir algo? Sí, eso mismo es que tengo, que Amán es un líder extremadamente arrogante y se llenó de odio contra Mardoqueo, un funcionario de rango medio en el gobierno de la corte persa. Él rehusó inclinarse en sumisión a Amán y Amán quiso destruirlo, se llenó de odio contra Mardoqueo. Él estaba lleno de odio porque en tiempos atrás es una larga tradición el odio de amalecita y judío. Entonces, la dedicación a Dios que él veía de Mardoqueo y de no honrar a los hombres, él se llenó de ese, eso fue un reto para él. Ujú. Entonces, Amán vio como a los judíos como una amenaza y decidió matarlos a todos, lo que yo pude ver. Correcto, correcto. Ahora, también vemos otro problemita aquí, aparte de esto, como mencionaron bien los hermanos anteriormente, Jesús y la hermana Giovanni. Este era uno de los problemas principales, porque vemos que se iba a poner, podía correr riesgo, ¿verdad? Esa profecía mesiánica de este remanente que quedaba exiliado allá en Medopersia. Pero aparte de eso, vemos otro problemita también aquí. Kenia, veo tu mano. Bueno, pues igual, acotar, ¿no? Yo puse aquí igual, ¿cuál es el problema? Que Amán quería destruir al pueblo judío por no guardar las leyes del rey de Persia y Mede y pues obviamente veo que hay una paga, ¿no? De 10,000 talentos de plata por parte de Amán, que era el enemigo de los judíos. La orden era matar, el problema era ese, destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día, pero también percibo nuevamente, yo, bueno, al leer la lectura, bueno, Esther, pues que los que se quedan allí, porque usted justo narraba un poquito la historia que fue en el enlace de que algunos judíos pudieron regresar, pero otros se quedan allí y pues que seguía persistiendo pues la idolatría, ¿no? Ujú. Eso es Oh, lo que veo como acotaciones, eso, la idolatría y obviamente pues hay más porque hay orgullo, hay soberbia, el querer que justo al hombre se le ujú. rindiera pleitesía, ¿no? Esa soberanía que pues solamente le pertenece a Dios, ¿no? Sí, vemos todo eso. Eso vendría siendo más también parte de la identificación del pecado, ¿verdad? Que vemos en toda esta historia. Pero dentro del problema de la historia, como usted volvió obviamente a repuntar, pues sí, estaba ese gran problema de erradicar a los judíos, que así es como empieza la historia, o sea, donde nos estamos enfocando eh, con la reina Estel. Hay un problema de exterminio para su pueblo y para ella. Pero hay otro problema bien importante también aquí. Y el problema es de la propia Estel. Porque ella está poniendo su vida en riesgo cuando pasa a hablar con el rey sin ser invitada. ¿Sabe? Ella sabe a lo que se está exponiendo, y ese era un problema grande porque si no, nada de esto se iba a dar. Y el tiempo en que se da, usted ve como ella, como que no era el momento, Dios la mueve, no, no es todavía, es el siguiente día, no es el siguiente día. Llegan hasta un segundo banquete. Llegan hasta un segundo banquete. Desde el momento que ella llega al trono, que está arriesgando su vida, y una de las palabras más impresionantes, que ella misma quizás sin darse cuenta, Dios le estaba llenando de valentía, porque como decimos, aquí no se menciona el nombre de Dios en ninguna parte del libro, pero Dios estaba obrando detrás de la escena, moviendo todas estas fichas en un tiempo preciso, para que se diera todo conforme a su plan. Pues ella puso en riesgo su vida, ¿verdad? Al hablar con el rey sin ser invitada. Pero vemos cómo Dios estaba detrás de todo esto.
Y ese era uno de los problemas. No se sabía cómo iba a reaccionar el rey o que cómo esto se iba a dar, si esto realmente iba a rendir fruto o no. Muy bien. Ahora, ¿se resolvió el problema? ¿Y cómo? Isis, veo tu mano. Ajá, Isis, el micrófono. Sí se resuelve el problema. eh, ahora sí que lo hizo Dios, hermano, moviendo todas las piezas y llenando a Esther de valentía para Mm. presentarse ante el rey, porque, pues, como decía hace un momento, ¿verdad? No se le permitía a nadie sin haber sido llamado por el rey, pero Dios fue quien acomodó todas las cosas, porque el que estaba en juego era el pueblo de Dios. Y aunque dice, nunca es mencionado el nombre de Dios ahí, pero Él nunca nos abandona. Él siempre, ahora sí, está al pendiente de lo que es de Él. Y este era el pueblo de Dios y el Señor estaba pendiente de ese pueblo. No abandonó, ahora sí, ese problema, la situación de ellos, porque, pues por su gran amor y su misericordia. Es lo que tengo, hermano. Amén, amén. Si usted dio en el clavo, como decimos nosotros, Dios obra por medio de Mardoqueo y de Estel para salvar a su pueblo. Y es lo que vemos en la historia. Y Amén. gracias a Dios, lo que pide Estel es bien recibido. Él estaba abriendo camino y moviendo su mano a través de todo esto en los momentos precisos. Y vemos eso ya casi a finales de la historia, cuando se da un segundo decreto y se salva al pueblo judío, como quien dice, casi anulando o contrarrestando el primer decreto, que era irreversible también. De una manera totalmente maravillosa. Y eh, una de las partes que más me encanta fueron esas palabras cuando ella dijo, y si he de perecer, que perezca. Amén. Cuando, Sí, cuando la llenó de valentía el Espíritu Santo y ella misma quizás no dándose cuenta, una vez más, vemos que no se menciona el nombre de Dios ahí, pero vemos la mano de Dios actuando activamente a través de toda la historia. amén. Amén. Muy bien. Ahora vamos a ir a las preguntas del consolidar. La primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Giovanni. Amén. El punto principal para mí, uno de ellos es es la demostración del poder de Dios para que su pueblo fuera protegido. Como usted dijo, que no vemos ahí el nombre de Jehová por ninguna parte, pero vemos que él estaba en todo momento guiando y dirigiendo. La mano de Dios siempre estaba ahí presente. En todos los acontecimientos vemos que la mano de Dios estaba ahí. Entonces Dios obra para proteger a su pueblo a través de la valentía de Esther. Amén, amén. Emanuel, vi tu mano también, quería participar, quería añadir algo. No, no, lo que iba a decir era para eh, el, eh, el buscando el perdón del pueblo, buscar los que no lo mataran. Exactamente, sí, su intervención, ¿verdad? Como había hablado la hermana anteriormente, intervino. Y mientras estaba en el exilio, vemos como Dios salvó a su pueblo, los judíos, por medio de la intervención de la reina Estel, como bien mencionó la hermana Giovanni anteriormente, y está recalcando aquí Manuel también. Isis, veo tu mano también. Sí, hermano,
Yo pienso que el punto principal es que nosotros, ¿verdad? Los que vivimos en este tiempo nos demos cuenta de que esto es un ejemplo para que nosotros, pues igual vivamos de la manera como vivía Mardoqueo y Esther, que eran judíos. Siempre, pues ellos, ya ve que en esa situación, lo primero que hicieron, pues fue orar y ayunar. No, pues tal vez no sé, ellos lo tenían como un ejemplo y nosotros debemos de tomar ese ejemplo cuando estamos en una situación difícil, de que Dios no dejó a ese pueblo y que Dios no nos dejará tampoco a nosotros. Pues eso es lo que yo tengo, ¿verdad? Que es como un ejemplo para nosotros los que vivimos en este tiempo. Bueno, de hecho, de que toda la escritura es un ejemplo para nosotros, para que no perdamos la fe. Amén, amén, amén. Este, sí, eso prácticamente es parte de lo que estamos viendo en la aplicación. Este mismo ejemplo del punto principal de la historia, que hay que confiar en Dios, hay que confiar en Dios. Vemos cómo lo salvó, ¿verdad? Sin hacer nada sobrenatural, sin hacer un milagro. No mandó a un ángel a que le tapara la boca a los leones, como fue en el caso de Daniel, ni mandó el fuego desde el cielo para prender la hoguera, como lo vimos en el caso de Elías en una de las clases anteriores, cuando estaba en contra de los 450 profetas falsos. En este momento él simplemente utilizó gente común y corriente con sus defectos y virtudes, eh, para que en los momentos precisos fueran movidos a hacer la voluntad de él, como él quería, en el momento que él determinó precisamente. Su providencia, hermano, eso es lo que le llamamos la providencia de Dios. Él provee a través de las cosas también. No tiene que ser siempre con señales sobrenaturales y milagros. Muy bien. Amén. Amén. Ok, ahora, ¿qué pecado veo en esta historia y podríamos confesar en nuestras vidas? Jesús, veo tu mano. ¿Qué pecado vemos en esta historia y confesamos en nuestras vidas? Dios mío. Jesús, el micrófono. Sí, ya lo vi, ya, ya. Ok. Eh, Pues yo veo en esta situación muchas veces hasta dónde puede llegar, ¿no? El coraje, la envidia de una persona y llevar a levantar a veces falsos testimonios o meter, como decimos por acá, ganchitos así para que se enreden las personas y se provoquen problemas. Entonces a veces los problemas pueden desentonar en cosas tan grandes como este que iba a pasar, ¿no? Que iban a destruir un pueblo completo. Y creo que a Ujú. veces nosotros, aunque en menor manera, ¿no? A veces cuando nos molestan algo, sin querer, a veces como que sí, también queriendo, provocamos sin querer esas situaciones. Y no debe de ser correcto. Entonces yo creo que en nuestra vida también a veces ha sucedido, que sin querer perjudicamos a otra persona. Es lo Correcto. que yo veo. Correcto. Usted mencionó prácticamente los dos puntos principales aquí, que es ¿verdad? Pecamos, ¿verdad? Cuando estamos celosos, intentando obtener honor, poder, influencia, lo que sea, una mejor proposición, a cuesta de otro, mientras lastimamos a otro, ¿verdad? Sin importar. Y se ve en uno mismo la cobardía, ¿verdad? Ese deseo de salvarme a mí mismo sin pensar en los demás. Son de los pecados que podemos confesar a través de esta historia. Muy bien. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios hacia nosotros? Vemos el amor de Dios hacia mí. ¿Alguien que quiera participar?
Yo les podría decir que yo veo la mano de Dios a través de toda la historia, ¿verdad? Exactamente. De, de- ¿Qué de- se de va a pri- decir? de principio a fin, ¿verdad? Así mismo. ¿Verdad, hermana? Sí, eso es Es- así. Eso Así, mismo iba a decir, sí. En Sí, toda la historia vemos el amor de Dios, porque Él estaba ahí en todo momento, ujú, guiando, ordenando todo. Fue impresionante, de verdad sí. que sí. Vemos como hasta los motivos malvados de Amán, cuando fui y consultó allá con sus líderes y con su familia y le dieron la idea de que preparar esa horca y que utilizar el poder que tenía para ese edicto, porque él tenía mano libre para hacer todas esas cosas, era como quien dice el segundo al mando. Eso mismo sirvió para eliminarlo a él, que era el problema principal. Para el propósito de Dios, todo vemos como la mano de Dios a través de de esos mismos propósitos malvados obró en cada momento, mientras se seguía desarrollando la historia. El momento preciso cuando Estel llega, cuando vuelve y les dice, invita a Man la segunda vez. Todo eso, todo se dio en un momento preciso, en un tiempo, todo se movió, si ustedes se fijan, a través de esta historia, desde antes de la historia, en el contexto, hasta después, el desenlace final. Fue como un reloj suizo. La mano de Dios estaba trabajando detrás de todo esto en todo momento. Kenia, veo tu mano. Bueno, yo quiero acotar, si me lo permite, y Sí, me sí, cómo tocaba no. ahorita esta situación mucho porque estando escuchándolos y volviendo a reflexionar, bueno, yo puse aquí en el pecado y todo, como dice, pues los versos, ¿no? Todo el tiempo fue su misericordia de Dios, de verdad su mano, pero sí, pues como que cerrar con las últimas tres preguntas yo en general. Yo puse que yo veía odio, un rey manipulable, porque pues Amán le dijo a su manera y él sin asesorarse, pues había cedido a un decreto, ¿no? Sin ver escuchado realmente o ver tenido la certeza de todo, ¿no? Yo le decía de trasfondo, veo un poco pues igual la idolatría, ¿no? El que justo Amán quería que él fuera reconocido, ¿no? O como era en esos momentos y en ese lugar, ¿no? Veo el egocentrismo, ese ego tan levantado de Amán, ¿no? La ira, ¿no? Veo ese pecado, ¿no? La ira, porque dice que tanto el rey en su momento cuando se entera de la situación, que bueno, fue para poder hacer acción, pero también la ira de Amán, ¿no? Que lo llevaba, que le tenía Mardoqueo, ¿no? Ujú, Y por no rendirle a él, pertenecía. Y les voy a compartir así muy rápido, venía y por qué les tomé la participación. Estamos viviendo en donde yo me estaba congregando, bueno, sigo, pero ujú, nos tuvimos que mover porque justo vino a mi mente que a veces el hambre del poder, la ambición, una persona gestó contra el pastor que él quería su lugar, es una iglesia muy grande aquí en donde yo me congrego en Tyler, Texas, ujú, y muy reconocida, este, contra el pastor levantó que pues calumnias de robo y todo, pero pues es como que muy difícil porque esas iglesias pues tienen quien lleve la contabilidad, todas las finanzas. Entonces es como que bien evidente que no es verdad. Y me llevaba con Amán, ¿no? Porque él fue descartando, conforme vimos la historia, a varias personas para él llegar a un agrado al oído del rey. Y a veces hay muchas cosas, como decía Jesús, por ambición, quien por esos celos, por esas situaciones que habla mal de ti y hace que caigan personas, hijos de Dios, eh, siervos de Dios, ¿verdad? Por el hambre al poder, por la ambición, por todo, pueblos completos, ¿no? Sin embargo, bueno, la mano de Dios está aquí. Me tocaba mucho eso porque vino el encaje con esta historia. correcto, y es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Gracias, gracias, Kenia. Este, es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? El pueblo medo-persa, en los cuales vivía el pueblo judío, pues sí, era un pueblo pagano, idólatra. Sin embargo, vemos que Dios, y se lo había dicho a Daniel también, y era algo que conocían muchos de estos judíos en el exilio, eh,
que fueran colaboradores, ¿verdad? De los gobiernos donde estaba, que donde iban a ser acogidos. Porque si ellos prosperaban, ellos también iban a prosperar. No se trataba de buscar puesto, de eso se iba a encargar Dios. Dios estaba moviendo su mano en todo momento, de una manera en las historias que vimos anteriormente, en esta historia pues de una manera totalmente diferente. Pero siempre estuvo moviendo su mano, ¿verdad? A pesar de todo ese ambiente de idolatría, de pecado, de su propia naturaleza pecaminosa, porque vemos aquí cómo utilizó a una muchacha sencilla, prácticamente que vino de la nada, huérfana, y a su primo, que fue quien la cogió, para, para cumplir su voluntad, pero inclusive al mismo rey, esa ira del rey, en esta historia precisamente, eh, fue más que un pecado de él, fue la manera en que Dios desató su ira por medio de él, por medio de él. Él estaba moviendo esa pieza y Sí, fue es muy justo, correcto. y fue muy justo el castigo que le dio a Amán, ¿sabes? En esta parte, no sé, más que un pecado sería la mano de Dios obrando detrás de estas personas, personas comunes y corrientes. Sí, el pecado sería la ira de Amán, ¿no? Algunos creyentes, algunos no creyentes, pero de igual manera Dios estaba hablando. Como vimos en la historia anterior de Daniel, ustedes vieron que el rey Darío, cuando hizo el decreto, habló del Dios de Israel, muy poderoso, muy fuerte, pero ellos no dejaron de ser paganos. Sin embargo, Dios obró a través de eso, de ese decreto, que se conociera la palabra de él. Él nunca en ningún momento dijo que era el único y verdadero Dios. Ellos lo reconocieron como un Dios más entre todos los demás falsos dioses que ellos adoraban. Y esto lo vemos en la continuidad de esta historia también. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Pero Dios de igual manera estaba obrando a través de ellos, emitiendo juicios, dando oportunidades y en el tiempo indicado, en cada una de las escenas, de las incidencias, de los momentos que vemos en esta historia. Eh, Así es que se da esta historia. Como dijo la hermana Giovanni anteriormente, estaba también acotando aquí en algunas partes también la hermana Kenia. Y una de las cosas, no sé si se fijaron al principio de la historia, cuando habló que le echó la suerte, la suerte, le echó Pur, dijo Pur, la palabra Pur, Pur. Pur, lo que significaba en el idioma de ellos, era suerte o dado, como echar algo a la suerte, a los dados, cuando escogió la fecha que le iba a dar. Ese fue el sorteo de Amán que hizo cuando se puso en complot con su familia y su gente antes de llevar a cabo todo esto, lo del decreto. Ahora, la ironía bíblica, o sea, la mano de Dios, como lo vemos aquí, es que después de todo este desenlace, cuando todo pasó hasta el final de la historia, para todos aquellos que leyeron hasta el final, hasta el último capítulo, vemos que se convirtió en una fiesta judía, Purim, que viene de Pur, para recordar cómo Dios, por medio de su providencia, no un milagro ni nada sobrenatural, por medio de su providencia, intervino para cambiar la suerte que ellos creían que era suerte, por eso lo digo entre comillas, del pueblo. Lo que iba a ser prácticamente un día de masacre se convirtió en un día de victoria total, conforme a la voluntad de Dios, salvando a su pueblo. Esa fue la ironía bíblica de la mano de Dios. Lo que tú creías que estabas haciendo para destruir mi pueblo, yo estuve detrás de esto moviéndolo todo el tiempo precisamente para destruirte a ti y seguir con mi plan. Eso es lo que estamos viendo aquí. Eh, y ese era el significado espiritual, que nos enseña que incluso cuando parece que las cosas están ocurriendo al azar o que simplemente pues, esta persona hizo esto, no, Dios estaba moviendo cada una de esas piezas para cumplir su propósito. Eh, Alguien que busque en su Biblia Proverbios 16-18, es un solo versículo y lo pueda leer. El que lo tenga, me levanta la mano y le doy la palabra.
Proverbios 16:18. Isis. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída altivez de espíritu. Amén. El personaje de Amán, ¿verdad? Amén, Alguien que así. lea también en sus Biblias Proverbios 26:27. Un versículo también. Proverbios 26:27. Me levanta la mano y le doy la palabra. Profe, ¿me Giovanni. repite el proverbio anterior? Ay, que no lo anoté, no, me distraje Proverbios tantito. 16:18. Es el que dice, antes del quebranto está la soberbia y antes de la Sí, caída la altivez de espíritu. gracias, gracias. Ajá. Amén. Proverbio 26, 27. 27, sí, dele, Giovanni. El que cava una fosa caerá en ella. Al que rueda una piedra le vendrá encima. Ay, santo. Amén. Literalmente lo que pasó en la historia Lo que anterior, pasó en la ¿verdad? historia de Con Mamá. Daniel. El foso que lo querían mandar ellos, terminaron Así, ellos. así mismo. Wow. Ay, ay, ay. Como obra de Dios puede ser a través de un ángel, a través de un milagro, puede ser a través de nosotros mismos. Es la mano de Dios, sea por providencia o sea por un milagro divino, sigue siendo su voluntad la que se va a cumplir por medio del poder que él determine usar. Eso es lo que estamos aquí viendo, mis hermanos. Así que alguien que quiera leer lo que está aquí en pantalla, esta es la cita de Romanos 8:31 al 35. Emanuel, veo tu mano. ¿Qué pues dijeron, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Y termina aquí, en estos últimos. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Gracias. Estamos claros, hermano. Estamos claros con esto. Yo creo que no hay que añadir nada más, ¿verdad? Muy claro. Nuestro intercesor. Nadie más. Muy bien. Ahora, la última pregunta del consolidar. ¿Qué le podríamos pedir a Dios que obre en mí, en nosotros, ¿verdad? Para poner en práctica su palabra. Kenia, veo tu mano. ¿Qué voy a pedir? Ay, profe, tengo tantas cosas y luego con los proverbios más. Bueno, pues que quite toda ira, la vanidad, la mentira, el odio, que no use argumentos falsos para el prójimo, para desprestigiar y hacer o obtener ganancias o poder o un puesto que no me pertenece. Y tener la seguridad de que Dios todos los tiempos obra para bien. Tener mucha fe y saber que en medio de cualquier situación, Él está allí y Él está obrando y que su Espíritu Santo justo en todo lo que dije anteriormente, Él va a guiarme para no caer en ninguna de esas situaciones, ser una mujer que refleje el amor de Dios en todo momento. Y poder Amén. compartir estas historias, que me da igual esa valentía de Esther, que no calle, que aún en medio del temor sea valiente. Amén. Amén. Justo en el blanco. Vimos en esta historia cómo Estel pidió que su primo Mardoqueo y su pueblo oraran por ella, ¿verdad? Podemos orar, ¿verdad? Nosotros, que Dios nos fortalezca, ¿verdad? En la fe. Y Él quiere que vayamos a Él en oración, pidiendo que nos guíe y nos proteja.
y que sirva, ¿verdad? Para el bienestar de su iglesia, de nosotros mismos y de otros, ¿sabe? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Y como estaba diciendo la hermana aquí también, tal vez usar esta historia, ¿verdad? Con personas que tienen miedo, porque saben que a lo mejor el hacer lo correcto puede meterlos en problemas o no va a ser muy conveniente para ellos, aunque estén haciendo lo correcto. Y pedirle a Dios que nos dé fortaleza para compartir esa palabra y usarla con personas que estén pasando por una situación similar a esta. Amén. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien, pues continuamos. Como les había adelantado al principio de la clase, vamos a hablar aquí un poquito de lo que es el propósito de Academia Cristo. Como les había mencionado, ya estamos en la recta final del curso, ya esta semana que viene son las últimas dos clases. Y con los que están ya cogiendo clases algún tiempo con nosotros, que han hecho varias clases, posiblemente ya han escuchado esto. Para los que no, que a lo mejor esta es la primera vez, pues Academia Cristo prácticamente brinda capacitación para cumplir con la gran comisión de Jesucristo, que es ir y hacer discípulo de todas las naciones y ayudando a las personas, ¿verdad? Que crezcan en el conocimiento de la Biblia, el fortalecimiento de su fe, guiándolos con respecto a a la forma de compartirle esa palabra que están aprendiendo con los demás. Estamos dedicados totalmente a ayudarles a todas estas personas a que conozcan y entiendan las escrituras, porque a través de ellas, como estamos viendo, es que el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado y nos revela la gracia de Jesucristo. Al afianzar, ¿verdad? Ese conocimiento del amor de Cristo, es que comprendemos que esto no puede quedarse solo con nosotros. Así como Jesús nos llama a nosotros, pues vamos a querer compartir esa palabra con los demás, ¿verdad? Y en este contexto, pues, esto podemos leer, ¿verdad? Lo que dice aquí este verso en Juan 17 20 21. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, Dios quiere que nos unamos a quienes comparten nuestras mismas creencias. El Espíritu Santo es quien obra, ¿verdad? Esa unidad en la fe, en la verdad, cuando estudiamos juntos la palabra de Dios. Eh, yo les pregunto, ¿a ustedes al estudiar con nosotros, no se han dado cuenta que creen en en la misma base doctrinal que nosotros? Y obviamente es una pregunta este, un poco retórica, ¿verdad? Porque si es así, pues, y te interesa unirte a nosotros, nos puedes avisar, ya hacia el final del discipulado, el nivel discipulado que están haciendo ustedes ahora mismo son un total de 13 clases. Sé que algunos están más avanzados que otros. Pero en cualquier momento, no tiene que ser hacia el final del discipulado, pero por lo regular ya cuando tienen 9, 10 clases, van a tener el acercamiento de alguien, de alguno de los profesores a través de la Academia Cristo para hablar más en detalle sobre esto. Pero si alguno de ustedes eh, tienen el deseo de saber más, nos pueden avisar en confianza a mí, a cualquiera de sus otros profesores anteriores, o si yo les puedo servir de ayuda para conectar con alguien con quienes ya ustedes hayan hablado, pues también estamos a su servicio. A cualquiera de los profesores, a mí también nos encantaría charlar con ustedes o remitirle a la persona adecuada que lo haga. Así que solamente quería dejar eso ahí, eso expuesto. Y obviamente si te interesa compartir la palabra, no sé si algunos han escuchado hablar de lo que se llama un grupo sembrador. Un grupo sembrador prácticamente es la gran comisión, que es para todos los creyentes. Y esto lo podemos ver en la historia de la antigua iglesia primitiva, o sea, la que fundaron los apóstoles. Ellos no eran los únicos que enseñaban la palabra de Dios. Había una cadena de discipulado que se extiende hasta el día presente para todos los creyentes. Y era precisamente todos los creyentes los que compartían el evangelio con otros donde quiera que iban.
se iban dispersando y la palabra de Dios creció y por eso ha llegado hasta el tiempo de nosotros. Y los que no hayan escuchado este término anteriormente, un grupo sembrador, pues es un grupo de personas que estudian la palabra, oran y comparten con otros mientras alaban al Señor y pues su objetivo es crecer juntos en las buenas noticias de Jesucristo y es el primer paso de la plantación de una iglesia. Y a través de las clases de Academia Cristo, pues especialmente a nivel sembrador, que sería el nivel que seguiría después que ustedes completen este nivel de discipulado, eh, es que vas a recibir una capacitación con respecto a las habilidades y conocimientos para formar un grupo sembrador. Pero, mis hermanos, no les estoy diciendo esto para que les dé miedo de compartir de inmediato lo que estén aprendiendo. Algunos pues estudiantes yo sé que se congregan o ya tienen su grupo con lo que están estudiando y está muy bien compartir la palabra que están aprendiendo con los grupos, con las personas que ya se reúnen. Eso es lo más importante, compartir el evangelio, ¿verdad? El evangelio puro, tal como lo dice la palabra. Pero si quiere alguna orientación específica sobre algunos pasos que puede seguir, no duden, como les dije anteriormente, en preguntar. Y si no están seguros de que formar un grupo ustedes mismos, pues tampoco hay ningún problema. Sigan tomando los cursos y las clases y aprendiendo sobre la palabra de Dios, que es lo más importante. Y eso pues les va a ser de bendición. Crees o no, un grupo formal les va a ser de gran bendición para sus vidas. ¿Ok? Ahora, hasta aquí algún comentario, alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Se pueden comunicar conmigo también, aparte los que deseen también. Veo la mano, veo unas cuantas manos aquí. Kenia, vi tu mano. Profe, a ver, eso de, bueno, ya llegar a nivel sembrador y todo esto, eso de formar grupos es obviamente gente nueva o en un lugar nuevo. No sé, a lo mejor no sé si sea prudente ahorita, como dice usted, hablarlo porque estamos en grabación, si sea después, porque, bueno, es que sí, me llama la atención esa parte como es, o sea, tengo, pues, digo, no voy a agarrar gente de la iglesia o de otros lugares, pero ¿cuál es como la temática específica allí? Sí Bueno, perdón, hermano, sí está bien que se hable en grupo porque pues yo también tengo esa duda. Yo tengo un pequeño grupo de 4 personas que les estoy impartiendo las clases. muy bien, muy bien. Cualquiera que sea su situación, como les estaba mencionando, en el caso de la hermana Kenia que ya se está congregando, en el caso de usted que tiene ya un grupito que está formando, pues es una herramienta que se puede usar porque estamos compartiendo la palabra, la sana doctrina. Y según vayan avanzando, Dios es quien les va a dirigir, como vimos en la historia de hoy. eh, y Él es quien va a determinar, del Espíritu Santo, es quien les va a mostrar cuando llegue su momento, cómo sea recibida, ¿verdad? Esa palabra entre los que ya ustedes están compartiendo la palabra y todo eso. Es cuestión de ponerlo en oración, ¿verdad? En manos de Dios y utilizar los recursos, ¿verdad? Que tienen ahora, si tienen ese deseo, que es lo más importante. Es lo más importante. Les doy un ejemplo aquí personal. En la iglesia donde yo estoy, que es de esta misma doctrina evangélica luterana, eh, yo pude formar un grupito sembrador dentro de la congregación existente, eh, pero fue un grupo hispano, porque ellos pues obviamente tienen su grupo en inglés, eh, pero no había nada en español para las personas cuyo lenguaje pues el español es el principal. Acá en los Estados Unidos también hay mucha gente de la diáspora. Y la forma como se dé su ministerio, pues Dios los va a guiar. Lo más importante, ¿verdad? Es que si están interesados puedan compartir esta palabra, ponerlo en manos de Dios. Y podemos hablar un poquito más de eso en detalle, quizás aparte, porque cada grupo quizás va a tener su característica o su contorno específico. Y, y Dios es el que va a seguir moviendo su mano a través de todo eso, como lo vimos en la historia de hoy. Podría terminar en un grupo aparte individual, podría ser siendo parte de esa misma congregación
que todos vengan a creer en esta doctrina y que les sirva de guía. Y sería una bendición de cualquier manera, donde se predica el evangelio, la ley, el evangelio puro de Dios, de Jesucristo. Sí, profe, una pregunta. Sí. Este, cuando ya se termina el curso que llegamos, primero es el de primer nivel, ¿no? Que es discipulado, ¿verdad? Y después terminas el otro y sembrador, ¿verdad? Ujú. Y cuando ya terminas de sembrador, después de esas dos capacitaciones, ya no hay una más, o ya no, o hasta ahí llega, ya no hay más para seguir. Sí, un programa es que se llama La Ruta a Cristo, que comienza precisamente cuando ustedes hicieron los cursos autodidactas, que después fueron invitados a una orientación. De la orientación pasaron acá al nivel discipulado, que viene siendo el segundo nivel después de los autodidactas. Ya para llegar al nivel sembrador, cuando una persona ya tiene ese deseo de formar ese grupo o ya se están reuniendo y están ya en acuerdo doctrinal, pues obviamente pueden pasar al nivel sembrador. Cuando se termine el nivel sembrador, que es lo que los va a capacitar de una mejor manera, más en detalle para esos líderes de grupo, que es como se plantan las iglesias realmente. Hay otra herramienta que sigue que se llama Seminario Cristo. Es lo que se llama la Ruta Cristo. Todos aquellos que quieran capacitarse más allá, se les brinda el Seminario Cristo y es gratis también. Es totalmente gratis. Ya van a tener para cuando lleguen a ese nivel, ¿verdad? Dios quiera, y muchos de ustedes, si no todos, puedan llegar hasta allí. Se les brindan esas herramientas para para que puedan pues fortalecerle sus ministerios y en lo que Dios haya ponga en sus manos. Puede ser diferentes tipos de ministerios, de niños, dentro de un grupo con miras a convertirse en una iglesia, diferentes cosas, diferentes cosas. En el caso mío, un ministerio en español dentro de mi misma congregación acá en los Estados Unidos. Eh, Así que estamos estamos a su disposición y si quieren saber más, como les dije, la conversación no tiene que terminar aquí. Se pueden comunicar conmigo directamente, podemos sacarle un tiempo, hablar más en detalle y con mucho gusto los puedo referir. Si desean hablar con alguien más o conmigo mismo, cualquiera de los profesores. Estaríamos más que contentos de hablar en más detalle de todas esas cosas con todos ustedes. Entonces, terminando discipulado, puedo estudiar sembrador, ¿verdad? ¿Perdón? Terminado, porque yo estoy ahorita en el primer nivel, terminando, es discipulado, ¿verdad? Puedo continuar Correcto. con sembrador. En nivel discipulado, en nivel discipulado. Ya cuando estén Continúo. llegando, como les mencioné anteriormente, cuando estén llegando quizás la novena, décima clase por ahí, van a tener el acercamiento de alguno de nosotros, de los profesores. Y Y si eso obviamente, si ustedes deciden pues no hacer nada, simplemente seguirle estudiando y aprendiendo más de la palabra, pero para que aquellos que vean que ya hay una afinidad doctrinalmente, pues, y tengan el deseo de hablar antes, no tienen que esperar hasta allá, pueden hacerlo de manera individual y podemos hablar en más detalle sobre todas esas cosas. No, ok. Muy bien. Gracias, hermano, gracias. No, no, a usted, Bueno, gracias. nos gusta además mucho su clase, no sé, pero tiene usted una manera muy especial de enseñar, pues, muy agradable, de verdad. Lo felicito. Gracias, gracias. Y la honra y la gloria, ¿verdad? Es de Dios. Y estoy muy agradecido por todos ustedes, por este grupo maravilloso. De verdad que sí. Gracias. Eh, Muchas bendiciones a todos. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos bien? Claro. Muy bien. Pues entonces aquí tenemos en pantalla la tarea para la parte de la tarea para la próxima clase, la lección 7. Van a leer Esdras capítulo 1, versículos 1 al 5.
y también el de Esdras, el capítulo 7 1 al 6 y Nehemías, el capítulo 8 del 1 al 12 en su Biblia. Les voy a estar enviando después de la grabación el video de instrucción para la preparación de la clase de este próximo lunes, al igual que la preguntita del captar. Muy bien. Así que cerramos con una oración. Oramos. Gracias, Padre Eterno, porque en tu providencia divina nos has dado el sustento, tanto físico por medio del orden de tu creación, así como espiritualmente a través de la obra redentora de tu Hijo amado Jesús. Ayúdanos a prevalecer en la fe y a ser fieles a ti, para poder reflejar a otros tu gracia y tu luz como un testimonio vivo, en amor y agradecimiento a esa obra salvadora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, ahora sí voy a a parar la grabación aquí y procedemos entonces a despedir.